bueno poder estar una vez más con ustedes y mejor aún acompañado de José Luis Mendoza. Aquí está el hermano José Luis Mendoza y el diputado, hermano de padre y madre, de sangre, de verdad, Amado Díaz. Así es que siempre es un placer compartir con ustedes que de manera fiel, leal, de manera religiosa están frente a su televisor religiosamente a esta hora. Qué bueno, se lo agradecemos eternamente. Como hay tantos temas trascendentes, importantes, pues como que el preámbulo no tiene mucho espacio en esta ocasión. Y hay que empezar diciendo que parece que el viaje del presidente de la República a Italia, Roma, Italia, ha sido exitoso. Parece que sí, porque hay informaciones venidas desde allá que establecen que se han firmado algunos tratados. Así que esperamos que la percepción que hay en el pueblo dominicano se corresponda con la verdad, en el sentido de que se ha tratado de un viaje importante, fructífero para el país. Hay un acuerdo que se establece con una entidad internacional. La tenemos por ahí, se la vamos a dar a conocer en el curso del programa, pero en esencia lo más importante es que el viaje del presidente se puede asegurar de antemano que está siendo exitoso. Ojalá que concluya de esa manera también. Claro que sí, al final quien dirige la política exterior de un país es el presidente. Sí, sí. Los acuerdos, o mejor dicho, los escenarios de este tipo, en este caso es una conferencia de la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación en el mundo, bueno, pues permiten tocar las manos y los oídos de importantes autoridades en diferentes sentidos. La política internacional es bueno también recordar que es muy efectista desde el punto de vista político, genera muchos efectos noticiosos, eso está bien, no está algo tampoco del otro mundo, pero normalmente tiende a ser poco efectiva en el sentido de que no siempre se ve de manera rápida que esos acuerdos y esas negociaciones puedan afectar al ciudadano de a pie, no siempre se nota la relación entre una cosa y la otra, pero es bueno sí, sobre todo teniendo un presidente con un estilo muy particular en cuanto a las veces que decide hablar, que decide hacer acto de presencia en los medios, bueno, pues que él, aunque sea en playas extranjeras, se deje ver, se haga notar, insisto, dirija la política externa del país. Sin restarle mérito al trabajo del presidente, bueno, decirle a los televidentes que en Italia está la viuda del doctor José Francisco Peña Gómez, que las relaciones con Italia son de muchos tiempos y muy buenas. Se estarán consolidando y fortaleciendo porque Sí, siempre ha sido muy buena. sí, sin embargo, uno escucha cada vez que un presidente viaja que se firmaron muchísimos acuerdos y o lo manejan en secreto o luego no se traduce en esas mejorías que se anuncian, por cuanto uno no se entera de cuál fue el desarrollo, cuál fue realmente el producto, el fruto de esas relaciones que se establecen o esos acuerdos que se firman cuando viaja un presidente a una nación extranjera. Yo voy a poner el ejemplo y me permito, con el perdón de quienes no les gustan las comparaciones, hacerla. Chile, que es el país de América Latina con los mejores estándares de desarrollo, para citar un caso, por ejemplo, el menor número de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es un índice importante, o el caso del número de habitantes, porcentaje de habitantes que viven por debajo de la línea de la pobreza y todo esto. Chile tiene más de 30 acuerdos de libre comercio en el mundo. Los tiene con la Unión Europea, con China hace años, con Estados Unidos, con su propia área económica cercana, circuncidante, tienen acuerdos de libre comercio con los países que han querido. Yo soy de los que me pregunto, ven acá, y nosotros vamos a quedarnos con el DR-CAFTA, no vamos a generar con ninguna otra área del mundo. Porque lo que hicimos con China hace poco, para que la gente entienda, fue un acuerdo donde se oficializan las relaciones. No es un acuerdo económico, no hay un acuerdo económico todavía firmado, por lo menos de manera pública, donde haya ningún entendimiento de características arancelarias ni impositivas. Es decir, yo creo que hay en ese sentido mucho por hacer, tanto para el actual presidente como para los que vengan y el que vengan y el que venga después. Ojalá, claro, insisto, miren ahí precisamente a doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, y más atrás al canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado. Y bueno, uno lo que espera es, sobre todo por amor a su país, por amor a nuestra nación, es que de este tipo de cosas se puedan sembrar asuntos productivos y que uno pueda en algún momento decir, bueno, esta semilla se sembró en tal o cual momento. Eso es lo que se llama legado en política. A mí me gustaría que cada vez que se produce un viaje de esto, cuando traen la buena nueva, que se diga esto
esto es el producto, De esto es aquello. el resultado de aquello. Porque al Claro. final uno lo que entiende es que se gastó muchísimo dinero, que se gasta muchísimo dinero en esos viajes, que se bebe muy buen vino, que se come muy buena comida y que al final eso no se traduce Este en viaje nada del para la presidente, nación. tiene que ver con el periodo de sesión de la 42, número 42 del Fondo Internacional para el Desarrollo Rural. Desde ese punto de vista, por lo menos en el fondo, el mensaje, o sea, el criterio, el espíritu de la existencia de esta entidad es importantísimo por cuanto tiene que ver con el desarrollo rural que va más allá de lo que son las grandes ciudades, la parte urbana, y evidentemente que de una forma u otra hay que corregir que quienes encabezan esta entidad, pues de una forma u otra, reiteramos, muestran sensibilidad y solidaridad para con los menos pudientes, porque en la parte rural de los países está la parte más empobrecida. Y qué interesante que toca el doctor Elcido eso. Dependiendo el modelo de apertura económica de un país. Yo he estado en la región rural de Estados Unidos, de algunos lugares de Estados Unidos que es muy grande, y yo he estado en pueblos muy pequeños, por ejemplo, del estado de la Florida. Muy rico. Pero esos pueblos pequeñitos, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, por ejemplo, Dunedin, puedes buscarlo en el mapa, Sarasota, Kissimmee. En esos pueblos hay un dealer de Mercedes-Benz. Hay una serie de bancos, hay una serie de no ha ido a malls. Boca Ratón de ¿Por Miami. qué ocurre eso? Por ejemplo, en el caso de Dunedin y de Sarasota o de Clearwater, que viven de la agricultura, viven específicamente de la siembra de cítricos, la siembra de naranjas, toronjas y todos los cítricos que se dan ahí. No es por casualidad que la pretemporada de Grandes Ligas que se juega ahí se llama la Liga de la Toronja. Sí, entre otras cosas, tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque el modelo del campo en ese país puede tener algunas figuras, algunos estereotipos, pero no implica pobreza. El campesino que vive ahí, que vive en Texas, que trabaja de sol a sol, tiene riqueza. El campesino suizo es rico. ¿Por qué? Porque el campesino suizo, como lo explica un sociólogo que yo en estos días estaba viendo, se monta en su tractor temprano en la mañana, con combustible, con preparación, con toda la documentación, y sabe lo que tiene que hacer para, con esa maquinaria, multiplicar su trabajo por 200. El campo, en los países nuestros, en África, en América Latina, el campesino todavía sigue arando detrás de un mulo flaco, pobre, o de un toro que no se sostiene solo, y está manteniendo un estilo de trabajo de hace 150 años, multiplicando su fuerza muscular por 5 o por 6, cuando con el tractor el campesino holandés o suizo lo multiplica por 200 o 250. Entonces, el campo, y qué bueno que lo toca el doctor Elcido Díaz, en algunos lados es rentable, en otros no. ¿Por qué si es la misma tierra? ¿Por qué si es la misma agua? ¿Por qué si las semillas no tienen gran diferencia? Porque mientras a uno lo ahogamos con impuestos y lo ahogamos negándole condiciones de obtener crédito, y le negamos el agua potable y le negamos la energía eléctrica, en otro, el campesino tiene acceso a todas esas áreas, se le educa, se le forma y se le capacita incluso a los más jóvenes que vienen ahí en esa comunidad, para que sigan viviendo en esa tierra y la hagan productiva. Holanda es el país de Europa que más provecho le saca al agro. Y los holandeses no son ni brutos ni atrasados. Qué bueno que conste eso. Para cambiar el campo hay que cambiar la forma también en la que nosotros apreciamos la riqueza, y eso es importante. Mira, el presidente se hizo acompañar, entre otros funcionarios importantes del gobierno, por el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Y qué bueno que sea así, porque como dice José Luis, las excepciones se presentan en los países desarrollados, en las zonas rurales de esos países desarrollados. Pero lamentablemente la regla es que en la mayoría de los países empobrecidos como estos, evidentemente que la zona rural es aún... Lo peor de lo peor. Se acentúa esa pobreza. Una pena. Y por eso nosotros vemos bien esto. Ojalá que Osmar Benítez pueda asimilar cosas y venir a aplicar, y que los gobiernos pues se detengan, se concentren en mayor inversión en el campo, independientemente de que hay que reconocer que el presidente actual del país pues ha hecho un trabajo encomiable, sobre todo con la visita sorpresa, pero no es suficiente. Es preciso e importante que se incrementen las acciones en beneficio, provecho y favor del campo, de la zona rural precisamente. Sí. Amado, José Luis, dice el senador. Lo que le llamábamos antes el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana,
que la seguridad del país se ve amenazada, porque la violencia no se detiene. O sea, fíjense quién es que tira el grito al cielo, preocupado por la paz y la seguridad del país. Una de las personas llamada a combatir precisamente la delincuencia, la violencia, y entonces eso de una forma u otra preocupa muchísimo. Él justifica, fundamenta el llamado en el auge de la delincuencia, de la violencia intrafamiliar y otros aspectos, pero él no toma como parte importante, señores, lo que está pasando en la frontera, en el vecino país de Haití, que evidentemente también pone entredicho lo que es la seguridad del país, porque incluso debo decir que Luis Abinader dijo hace unos minutos, que por cierto, Amado y José Luis, me sorprendí con una pregunta que le hicieron hace unos minutos a Luis Abinader, que si él quería ser presidente, y él se quedó como suspendido, y la respuesta que da es, yo creo que sí. Esa no es una respuesta de un candidato, y ahí yo debo resaltar, Amado, y no es porque tú estás ahí, el ímpetu, el ánimo, el positivismo de un Hipólito Mejía. Tú le preguntas, ¿usted quiere ser? No, yo no quiero ser, no, yo voy a ser presidente. Porque esa es la respuesta que se corresponde. Yo quiero o sea, ese es el problema. Sin embargo, Luis dijo que en el caso de la frontera, la situación que hay en el vecino país, si se le puede llamar país a eso, pues con la situación que hay, lo que se corresponde es que este país, República Dominicana, tenga el 50% mínimos de la parte bélica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional metida ya para proteger lo que es la seguridad precisamente del país. Mira, yo pensaba ahorita precisamente cuando veía las declaraciones de Luis Abinader. Y en ¿Tú la viste también? Sí, y en los campos de nosotros. No mentí, ¿verdad que no? Yo quiero pensar que él estaba distraído. Claro, no mentí. No se corresponde con... Pero con claro. su nivel Y político. dirá que eso tampoco es muy importante, O sea, pienso se yo. quedó suspendido No, José Luis. Y al rato que dice, yo creo que sí. Sí, parece No. que estaba distraído. Pero yo quiero irme al caso de la frontera. Mira, Haití es un almacén de gente. Haití no es otra cosa que un almacén de gente. Un conglomerado humano. Un conglomerado humano. Pregúntele a José Martí. si yo Aquí tuviera- tengo yo un asunto por José Martí. Si yo tuviera algún nivel de control militar en mi país, yo hiciera lo que hizo Maduro. A Maduro lo amenazaron y sacó los tanques de guerra a la calle. Dijo, espérate, por si acaso. Porque decían en los campos nosotros que el Para meter aguaje, miedo. que el aguaje es la mitad del pleito. Yo tuviera muchísimos tanques de guerra en la frontera, enviando señales de que, oye, hagan allá lo que ustedes quieran, pero no intenten cruzar para acá. Sin embargo, lo que se ve son anuncios. Lamentablemente, nosotros ya, el pueblo dominicano no cree tantos anuncios, porque al final te dicen que la frontera está sellada, pero cuando tú haces un viaje de la frontera hasta aquí, te das cuenta que vienen con... Sellada de traficantes de ajo, de traficantes de drogas, sellada de todo eso está en la frontera. Entonces tú te das cuenta que son anuncios y anuncios, pero en el fondo no hay nada concreto. Bueno, la frontera dominicana es una ficción. Se ve bien dibujada en un mapa, bonita. Usted pone un color a un lado, uno a otro, una línea negra. En la práctica, lo único que no desdibuja la frontera son los ríos, gracias a Dios. El Artibonito, el Masacre, porque no se mueven. Que si fuera, por cierto, por alguna gente ya estuvieran secos. Pero en la realidad es una ficción. Es una frontera porosa, permeable, que ha impedido establecer el Estado de Derecho dominicano como límite precisamente a esa barbarie. Lo que ha hecho esa barbarie es cruzar, beneficiar a quienes le sacan provecho al caos, a quienes le sacan provecho al desorden, a quienes cobran peaje por toda la práctica que roza la ilegalidad o a veces se zambulle completamente en ella. Y eso, señores, hay que decirlo, es algo que se va a mantener así mientras ocurran dos cosas. Primero, el sistema de consecuencias, el régimen de consecuencias no se haga efectivo en nuestra zona fronteriza. Usted contrabandeó, usted traficó, usted cruzó sin la normativa, sin los documentos, usted va a pagar una penalidad de cualquier tipo. Segundo, la falta de incentivos para formalizar nuestra relación económica con Haití. Yo decía hace un ratito que la República Dominicana apenas tiene ese acuerdo económico del DRCAFTA, antes pertenecíamos a la OME, teníamos algunas relaciones con esos países africanos para exportar ciertos alimentos, en algunos casos a Europa. Señores, en 1979 iniciaron unas conversaciones para establecer una zona de libre comercio en la frontera con Haití. Esas conversaciones fueron interrumpidas por el paso del huracán David. Estamos en el año 2019. Nunca se han vuelto a terminar ni a retomar, porque el Estado dominicano es incapaz incluso de seguir sus propios planes, de sostener con su comportamiento una conducta lineal. Haití vive una semana de protestas en las zonas más habitadas que son Cabo Haitiano, Puerto Príncipe,
Gonaives, Jacmel. Cada una de estas grandes ciudades vive una situación casi de guerra civil. ¿Y quién va a recibir las oleadas de gente huyendo despavorida? Si normalmente tenemos una marea que viene para acá por las razones que sabemos, imagínese usted la marea alta que va a venir ahora motivada por huyéndole al fuego, huyéndole a las balas, huyéndole a la violencia extrema por demás a la que está siendo sometida este país. Yo siempre voy a insistir, nos vamos a estar fijando en el efecto y no vamos a discutir las causas. Mientras eso ocurra. Pero yo te voy a decir algo, a veces le enrostran en la cara a uno, porque uno viene y habla y se desahoga. Sin embargo, el caso más extraño es quienes no traficamos, quienes solo vamos a la frontera a visitar a nuestros seres queridos, tenemos que chuparnos, como se dice popularmente, horas de retenes, claro, regularmente dirigidos por haitianos, sí, que es lo peor. Tú observas quienes te revisan, quienes quieren revisar tu vehículo y son haitianos, porque te rostran en la cara, mira, nosotros hacemos lo que nos dan nuestras ganas. Oye, y eso nada más hay que viajar a la frontera para darse cuenta que quienes nos revisan son haitianos, una cosa increíble. En torno a las declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea Dominicana, en el sentido de que se acentúa y que está amenazada la paz, la seguridad de la República Dominicana, y es evidente que se ha incrementado el nivel de delincuencia en los últimos tiempos. ¿Ustedes no entienden que pudiera estar eso incidido por el 27 de febrero? Por el ingreso de muchos venezolanos, que de esa parte delincuencial de venezolanos y de haitianos también. O sea, yo creo que claro, yo no creo con eso, evidentemente, maltratar a los honorables y trabajadores, ciudadanos venezolanos y lo haitianos. Que son trabajadores. Yo creo, doctor Elcido, que a nosotros nos basta y sobra con la delincuencia dominicana. Yo pienso claro, que esos grupos no están exentos de generar situaciones en conflicto con la ley, pero es bueno siempre recordar que el inmigrante, sobre todo el inmigrante que está en condición irregular, no suele por sí mismo, por gusto ni por preferencia, participar en acciones flagrantemente delictivas por un asunto muy básico. El que no tiene documento, lo menos que quiere ver es un policía. Generalmente suele hacer trabajos, esas condiciones de trabajador ya de por sí irregular ya pueden traerle problemas con la ley y tienden a mantenerse como por la sombrita. Generalmente hace trabajos no calificados. ¿Sabe su vulnerabilidad? Claro, entonces yo diría que, claro, no niego, tienen que existir y existen. Todo conglomerado humano tendrá en mayor o menor porcentaje un grupo de indeseables, eso es cierto, pero yo creo que aquí el problema claramente tiene que ver con la práctica de cumplimiento de la ley, con la Policía Dominicana, el Ministerio Público Dominicano, la grave cultura que nosotros tenemos de violación a la normativa, que incluso hasta se la enseñamos a los demás fácilmente, claro que sí, vienen al país. Por la venia de ustedes y de los amables televidentes, vamos a una pausa. La Cámara de Diputados aprobó esta semana en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento de mecenazgo cultural y en segunda lectura el que designa el Palacio de Justicia de Moca con el nombre del jurista Artañán Pérez Méndez. Asimismo, se aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, el general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios y el que regula la licencia para el ejercicio profesional, ley de DS4. Por otro lado, el presidente Radamés Camacho participó en la reunión de la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de ley orgánica de régimen electoral, la cual concluyó sus trabajos de revisión a los 248 artículos y también recibió al presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Villara. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web
www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Regresamos con su programa Debates al Día. Amado José Luis, yo tengo que saludar a Mario de Jesús Díaz Bueno, que no se pierde el programa, ni su esposa tampoco, Dina Chávez de Díaz, y naturalmente Leonel García, que es el más fiel de los televidentes, después de la esposa mía. ¿No? Dice allá en Mario de Jesús y nadie sabe quién es. Más Genarito, claro que sí, Genarito. Dice el senador José Rafael Vargas, de la provincia de Espaillá, que el fiscal electoral contemplado en la ley de régimen electoral no será ni imparcial ni neutral. Yo pienso que en política hay cosas que no deben decirse, amado. Mira, en un país, es una imprudencia decir una cosa. Pero en un país donde siempre se tiene el temor a las cosas, ¿cómo este senador se destapa? Claro. Y mira que Valguita es un tipo bien comedido y cosas, a mí me extraña. Llama más la atención. Llama eso. demasiado mal la atención. ¿Cómo viene a decir? Pero suponemos que podría ser así. Claro. Uno siempre tiene sus reservas, pero son cosas que no se Pero en el dicen. caso de él no le luce. Primero por el perfil de él como persona y segundo porque él es parte del oficialismo. Una ley que está en el horno todavía. Sí, claro que sí. Una barbaridad, José Luis, realmente. ¿Cómo tú vas a decir que el fiscal electoral, que va a jugar un papel importante, porque la verdad es que aquí los delitos electorales son a diestra y siniestra en los procesos electorales? Mira, siempre se va a alegar. Todo el día de. Pero tú no puedes decirlo. No, y comenzará. En el fondo, posiblemente la sociedad esté convencida de eso porque es una persona que la designará el Ministerio Público y el Ministerio Público lo designa el presidente de la República, que es parte de un partido político. Pero aunque sea así, tú no puedes decirlo nunca, amado, no es posible esto. Yo creo que se le fue el gatillo a algún Claro, amigo. claro que sí. Que es No, un y raro. Déjeme decirle, es un caballero. Y raro de un político. Claro que sí. Un político que está muy curtido en todos estos procesos sabe que ir por adelantado tras la cabeza de un árbitro cualquiera es hasta cierto punto un discurso derrotista. Es extraño viniendo de alguien que sabemos en qué parcela está el peledeísmo, específicamente la del expresidente Leonel Fernández. Yo creo que asumir ese tipo de discurso es como también declararse como desde el comienzo y ir por una línea derrotista. Está desmeritando uno de los logros, de las conquistas, de los logros más trascendentes de esa ley de régimen electoral. Mira, yo creo que eso sale de los labios menos esperados. Claro. Eso es verdad, porque hay muchos legisladores que son, por no decir otra cosa, son bien expresivos, pero Vargas es muy sosegado y muy comedido en sus expresiones. Le está retando, le está quitando parte del impacto que va a provocar, evidentemente, una ley tan esperada por muchos años como esta, la ley de régimen electoral, porque hay muchas cosas buenas que tiene la ley. Posiblemente no sea la ideal, no sea la ley electoral soñada, pero en función de lo que teníamos, evidentemente que estamos hablando de un antes y un después. Ese hecho, por ejemplo, de que el director y los vocales de los distritos municipales no arrastren
al síndico, ese solo hecho es trascendente, señores. Hay muchas cosas importantes en esta ley de régimen electoral, incluyendo el fiscal, naturalmente. Si tú supieras con cuál de todos los logros yo me quedo, tú te vas a sorprender, con el de las encuestas. Aquí cualquier sinvergüenza se iba a una computadora y soltabas encuestas y la gente le daba quiesencia. Yo, que me va a disculpar, Amado, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Usted cree en la encuesta que usted quiera y su criterio le asigna credibilidad a la que usted quiera. Creo que cualquier intento de formular... Pero es Amado y es José Luis. Bueno, pero es que nosotros debemos pretender que todo el mundo sea tan o más, tenga tanto o más criterio que tú y que yo. No cargar a la sociedad en brazos, a la sociedad de infantes y de tontos, y decir, como ustedes no tienen criterio, nosotros vamos a legislar para que haya. No me gusta la idea, porque eso puede. Hoy tú lo ves bien. Mañana, en manos poco escrupulosas, esa ley puede tener resultados muy, muy negativos en la libertad de prensa y difusión del pensamiento cuando una encuestadora diga lo que alguien no quiere escuchar. Sí, pero es que hay ojalá no nos lamentemos en 5 años de esa normativa. Planteando la ley es que se cree un banco de encuestadoras, que se registren en la Junta, que tengan un código. Hay un banco de fabricantes de afiches. Eso ahora está. Hay un banco de plotters. Eso ahora está abierto y cualquier sinvergüenza se va a una computadora, hace una encuesta y sale a la calle. En Santo Domingo Este hay un candidato. Cualquier sinvergüenza. En Santo Domingo Este hay un candidato que va donde los incautos y le dice, acabo de recibir una encuesta y tengo 57 y creciendo. Tú lo dijiste. Tú dijiste los candidatos. Los incautos. Los incautos. ¿Y que tú vas a legislar para que deje de haber incautos en la sociedad? No, yo quiero que no haya incautos. Entonces. Pero eso se enmarca dentro de la sociedad ideal. En lo que viene Entonces, la ideal. Si tú mañana pones una ley prohibiendo la estupidez, ¿va a desaparecer? Probable que no. ¿Verdad que no? Desde el punto de vista técnico de José Luis y del criterio de José Luis, evidentemente que eso es peligroso. Ser factible. Sin embargo, no, que si tú quieres sacar una encuestadora del mercado y tú eres una encuestadora dominante, puedes usar esa ley. Hay que regularla. Señores, eso no podía estar señores, como estaba, Mango, se pone de manifiesto aquí. Con las encuestas. Pero, ¿y qué hacemos con el relajo de las candidaturas? Bueno, pero hay que empezar por alguna parte. Eduquémonos. Las encuestas había que regularlas. Eso era un relajo. Pero falta la educación para asimilar esto. Señores, por aquí Eso no afecta a nada. Morillito se pasó 20 años en los medios dominicanos diciendo embustes. Lo digo así mismo responsablemente. Bueno, y nadie le creía. Y al final las elecciones sacaba el que sacaba. Hoy nos dijo una encuestadora muy famosa en este país, que todo el mundo sabe de cuál hablo, que Guillermo Moreno tenía un 22. El otro día todos los análisis coincidíamos, aunque eso era mentira. Ahí está la razón. Entonces, ahí está la razón. A mí, de verdad, con todo el respeto del mundo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero ¿cómo tú puedes, de manera deliberada, falsear la información y que no te pase nada? Al que falsea no tiene que haber régimen de al que falsea no le creamos. Y el que no tiene credibilidad. No, el que falsea hay que someterlo a la obediencia. El que no tiene credibilidad, que nadie le compre su producto. producto. Al que falsea hay que someterlo a la obediencia para que se acaben los sinvergüenzas. En este país, los partidos y los candidatos y candidatas procuran, persiguen percepción a la mala. Claro. Y entonces usan el recurso de las encuestas, lamentablemente. En lo que viene el país de José Luis Mendoza, de Elcido Díaz, por no meterme yo en el paquete, por no hablar en primera persona, de José Luis y Elcido Díaz, hay que someterlo a la obediencia. Ese grupo es sinvergüenza que se van a una computadora o ven acá y que lo que hacen es vender. Yo insisto, vender datos, le estamos dando herramientas a las encuestadoras dominantes para impedir que tengan competencia. Y las encuestadoras dominantes, las que la gente le cree, también mienten. Bueno, pero ahora se pondrán en evidencia y tendrán régimen de consecuencias, ¿no? Como todas mienten hasta que llega el tramito final de las campañas. No, hay muchísimas que no le importa eso. Cuando llega, por ejemplo, en el caso de la... Esa ley va a afectar a Ventorrillito, eso no va a afectar. Cuando llega a las elecciones de mayo, pues ya en marzo se van pareciendo a la realidad. No, mi hermano. Ya la situación varía un poco porque pero ya cobraron, ya tienen, es así que están. Pero esas son las que tienen nombradía. Claro. Los sinvergüenzas que se inventan encuestadoras, todavía el día antes están falseando información. Entonces la nombradía es un atenuante para mentir. No es un atenuante, pero no lo hacen al final. Pero no importa cuándo lo hagan. Ahora las otras lo hacen hasta el final. Engañar es malo, antes, durante, después. Estoy contigo en eso. Bueno, pues por lo tanto entonces no es justo lo que se está exponiendo. Es que debe haber régimen de consecuencias. Pero que lo haya para cuando Gallup dice que Guillermo Moreno tiene un 22, ¿qué hago? Voy con un fiscal a meter preso. No, hasta ahora no podía hacer nada, luego podrá hacerlo. A propósito de encuestas. Luego no podrán hacer encuestas porque saldrán del además de que además, a mí hay algo que me surge, una curiosidad que me surge. En el campo de los estudios sociales, siempre se ha dicho que los comportamientos son cambiantes. Un político que hoy genera afecto
mañana puede generar rechazo sobre la base de lo que se exprese, de cómo actúe, o de que se descubra algo. Por ejemplo, políticos que han sido punteros, le han descubierto, bueno, hace 20 años tocó una niña. ¿Qué hace la gente? Sobre todo las madres, lo rechazan. Si ese tipo marcaba 46 y producto de una revelación pasa a marcar un 22, ¿va preso el encuestador? Sí. ¿Cómo yo demuestro que lo que ha ocurrido es un mal ejercicio de la encuestadora o lo que ha ocurrido es un descalabro Sí, pero de un candidato? Eso hay forma de determinarlo. Sí. Me interesaría saber eso hay cuál. forma de determinarlo. José Luis, Me Amado, interesaría saber cuál. A Eso hay forma de propósito de determinarlo. encuestas y de partidos políticos, pues ahora el PRM ha anunciado que su partido costeará, solventará los gastos de sus primarias, tanto de la primaria municipal, congresual como presidencial. Eso es lo idóneo. Nosotros habíamos dicho que el PLD con este anuncio y con esta decisión de costear su primaria también, le estaba echando una vaina a los demás partidos que iban a primaria. Y el PRM me escuchó, porque esa es la verdad. O sea, ¿qué ha hecho el PRM? Yo digo que de manera correcta, ceñirse a lo que establece la ley, porque es que el artículo 47 de la ley es claro, es que le da la responsabilidad a los partidos para costear sus primarias, claro, partiendo de los fondos que recibe producto de la ley de financiamiento. Yo nunca voy a comulgar con la violación a las leyes. Y yo quiero decirle al país que, por ejemplo, yo me mantuve hasta el final y no voté por la ley de régimen electoral y te voy a explicar por qué. No sabía, no me Sí, digas. si era necesario el voto, si mi voto era imprescindible, lo iba a hacer. Porque yo prefería la ley de régimen electoral a nada, Sí. a como estaba. Pero Como tú no fue sabías- necesario, no voté y te voy a explicar por qué. Sí. Yo no puedo olímpicamente, los legisladores hacen leyes dentro de las cuales se encuentra la Constitución, que es la ley sustantiva, la ley de leyes. Yo no puedo como legislador, como un falsante, votar por una ley que yo Contradecirte a ti sé mismo. que contradice la Constitución. Sí, claro. ¿Cómo yo voy a votar por una ley que mantiene el voto de arrastre? Que es una el nivel vergüenza. congresual. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es algo que nos obliga a bajar la cabeza en cualquier nación del mundo. Eso es una vergüenza. Entonces yo no voté porque yo sabía que se iba a aprobar como quiera y porque yo no iba a levantar mi mano para violar la Amado, ¿en qué Constitución. sentido? El voto de arrastre, entiéndase que los diputados seguirán trabajando para los senadores. Igual, el bar- artículo qué 208 y el 77 de la Constitución No, es taxativo. Sin embargo, nuestros legisladores tiraron eso por la borda y votaron por una ley a sabiendas de que violaban la Constitución. mi buen amigo Yatzel Román, joven político, hacía en estos días una comparación en sus redes sociales y demostraba, por ejemplo, que el PRD, hoy PRM en su mayor parte, en unas elecciones sacaron creo que 40 y tantos por ciento en las elecciones congresuales y con ese 40 y tantos por ciento de los votos totales del país lograron la mayoría en el Congreso. Con ese mismo 40 y pico en los comicios pasados no tienen un senador. Bueno, tienen un senador por el arrastre. Sí. Eso que es una vergüenza. Una barbaridad. ¿Cómo puede ser ¿Usted sabe el posible? daño que le ha hecho a este país eso? Anticonstitucional ese, la verdad. Pero tú sabes lo que es tú votar por Juan y elegir a Pedro. Sí. Tú sabes que hay gente que dicen, oye, yo volteé la cara para votar por ese diputado por no verle la del senador. Sí. Amado, hay candidatos y candidatas Eso es a así. diputados Eso es así. que gastan decenas de millones de pesos y obtienen muchísimos votos, pero no salen ellos, pero sale el senador. Y los senadores por ahí dándose la buena Claro, vida. sí, Con- sentado en su casa con los tranquilo. obreros diputados trabajando Claro, por ellos. Así lo hemos dicho aquí en su programa Debates al Día, que los diputados, señor, hacen la veces de obreros de los candidatos a senadores. Lo peor de todo es que manejan mayor nivel de recursos y no cooperan con un diputado. No, claro, que no lo conocen después. No muchachos, lo conocen, Claro ni que le no. agradecen nada, ni le deben nada. Qué barbaridad. Ni le deben Bueno, nada. yo por eso, yo tengo los juegos pesados en ese sentido. Yo soy de los que dice que hay que quitarlo temprano. Tendrá que discutirse incluso cuál es la función del Senado en un país que no tiene modelo federal como el nuestro. Pero mira, aquí es donde vamos a la sociedad ideal. Sí. El Tribunal Constitucional tiene un recurso de inconstitucionalidad de ese artículo. Wow. Y ya tiene el plazo de 2 años vencido para emitir el fallo. Y no lo hace, esperando a ver qué orden le da el Ejecutivo. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo he dicho, José Luis, Amado y amables televidentes, que quienes cometieron la más grande torpeza que yo he podido ver en muchos años en este país fueron Guillermo Moreno de Al País y Minú Tavares de Opción Democrática. Porque es que tú no puedes pretender competir
un partido que no ha recibido el favor de un voto en su existencia porque acaba de nacer, ¿cómo tú lo vas, señores, a colocar justamente en un grupo de partidos que tienen decenas de años, también ostentando el poder y de existencia, aventurándote a participar en unas primarias? Ahora resulta que esos partidos que tienen las condiciones económicas para decir, no, nosotros asumimos el costo de la primaria, de nuestras primarias. Y tú entonces, ¿qué va a hacer ahora? Que no tiene nada con qué llevar a cabo una primaria, que de por sí no puede hacer ni una asamblea de delegados. Por Dios, ni eso puede hacer esos partidos económicamente, ni logísticamente, pero tampoco tienen gente para hacer una primaria. ¿Pero y con qué, por Dios? Ahora no sé lo que vamos a hacer. Es un asunto engorroso. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo felicito, por ejemplo, al PLD por someterse al orden legal. Sí, y al PRM también. Claro. Ahora, eso es desde el punto de vista legal. Sí. Ahora, desde el punto de vista político, no fue un echabainismo del PLD. No, porque vamos a estar claros. Pero yo lo dije, amado, anoche, le eché una vaina. Vamos a estar claros, José Luis. Claro. Eso es propina de restaurante para los PLDistas que tienen 20 años en el poder. Claro que y con los ponemanos que han resultado ser. Y con los ponemanos que son. Eso es propina. Ahora, ¿y el PRM? ¿Dónde va a sacar esos cuartos? Sí, que ahora se dejaron provocar y han tenido tamén cayeron en el gancho. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, lo felicito. Se someten al orden institucional, se someten a la legalidad. Eso es lo correcto. Ahora, se dejaron provocar del PLD y no es lo mismo. No es lo mismo, señores. Son 20 años poniendo la mano. Claro que no. No se parece. Vamos a una pausa y regresamos con la participación de ustedes que constituyen el activo principal de este subprograma Debates al Día. La Cámara de Diputados aprobó esta semana en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento de mecenazgo cultural y en segunda lectura el que designa el Palacio de Justicia de Moca con el nombre del jurista Artañán Pérez Méndez. Asimismo, se aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, el general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios y el que regula la licencia para el ejercicio profesional, ley DS4. Por otro lado, el presidente Radamés Camacho participó en la reunión de la comisión bicameral que estudió el proyecto de ley orgánica de régimen electoral, la cual concluyó sus trabajos de revisión a los 248 artículos y también recibió al presidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Bueno, regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, tenemos los teléfonos ahí, José Luis. 809-262-1919. Esto es para toda la zona metropolitana y para el resto del país. 1-809-200-0866. El número de contacto para hablar con nosotros en Debates al Día. Los temas que hemos informado, cualquier otro que también se nos haya quedado por ahí, usted puede proponerlo
para hacer el contacto con nosotros. Dijo el diputado Jean Luis Rodríguez en su cuenta de Twitter, quiero volver a mencionarlo, lo hice hoy en radio, lo voy a hacer ahora en televisión, que el de los 3 arrestados, de los 3 implicados en el caso del asesinato cruel, horrendo por demás del niño horrendo, José Manuel Montero en Isabelita. Ya hay un solo que bueno, esa persona que sería el principal de los, pero para mí los 3 igual están implicados, había estado ya arrestado presuntamente por una violación de una niña de 8 años y tenía en su historial también temas relacionados a drogas. La gran pregunta es, ¿era suficiente las acusaciones previas, las situaciones previas que habían llevado a este individuo ante la ley para haber estado arrestado, haber estado encarcelado? ¿Podría estar vivo este niño que se quedó en su casa porque su madre, que trabaja poniendo uñas, limpiando las uñas, no lo manda al colegio porque no había pagado la mensualidad, temerosa de que se lo devolvieran? Este niño cuyo padre parece que era ausente, se había separado hacía años de su madre. Es un caso, yo insisto, José Manuel Montero es un nombre que no debemos olvidar nunca, porque si él no va a tener la condición de muerte célebre que tuvieron otros. Él no es como el caso de José Rafael Llenas Aybar, un niño cuya familia pudo defenderse como pudo, con los mejores recursos en los tribunales. Nadie te va a devolver un hijo muerto, no importa si es rico o si es pobre, pero en este caso en específico, que no pase desapercibida esta muerte, que el nombre de José Manuel Montero, ojalá algún día en Santo Domingo Este, alguna tarja lo recuerde como una víctima que nadie defendió en su momento, y que cuando pasó lo que pasó, el reclamo de la comunidad decía que algo estaba pasando, que alguien estaba toqueteando a ese niño, que alguien estaba abusando de él, que alguien amenazó a su madre incluso con hacerle daño al niño. Y lamentablemente lo que quizás otros vieron iba a pasar, terminó pasando inevitablemente. Qué pena, cómo te falló la sociedad, José Manuel Montero. Mira, yo conozco el lugar donde ocurrieron los hechos. Le dicen el hoyo del ensanche Isabelita. Es una concentración de pobreza increíble. Espantosa. En todos los estamentos sociales se dan hechos de esa naturaleza. Pero como dice José Luis, es la sociedad quien le ha fallado al niño. Decir que la madre no lo mandaba a la escuela y que por eso exponía a su bebé a que pasaran hechos como lo que pasaron, la acera. Pensar en el nivel de endeudamiento que tiene este país. Levante la sociedad. Y que todavía pasen cosas como esa, da mucha pena. Evidentemente que sí. Buenas noches. Buenas. Adelante. Sí, buenas noches, Darío Montaño. Darío, adelante. Gracias anticipada. Sí, lamentando el caso del infante asesinado por saña. Sí. Depositaron todas sus sañas, pero me parece que es un psicópata. Desde el punto de vista psiquiátrico parece psicópata. Sí. Y es mejor perdonar que la venganza. Quiero diciendo con un pensamiento de un gran jurista, que ahora no recuerdo su nombre. Si perdona, ¿Cómo que él se llama? Darío Montaño. Bueno. será feliz un día. Darío. Si perdona, será feliz toda la vida. Darío, hablarnos a nosotros que venimos de la vieja guardia, donde el psicólogo de mi casa estaba enganchado en lo que le decimos la cana en el campo. Nosotros no creemos mucho en eso, nosotros creemos en otra metodología. Muchas gracias, Darío. A un psicólogo. Sí, No es donde un sí, psicólogo sí. que hay que llevar ese sujeto, ¿no? Pero la verdad es que no se puede ser tan cruel, Dios mío, José Luis. Con los niños, Wow. con los niños y con los envejecientes, hasta hace unos años, hasta eso se perdió, señores. La mafia tenía un código de no tocar a los hijos, sobre todo pequeños, de sus rivales. Hasta eso se perdió. Claro. Pero alguna vez hasta eso fue parte de un código. Y ver estos 3, y sobre todo a ese que presentaron ahí. Cierto, lo que ese niño sufrió antes de morir fue, Amado lo ha fue dicho, indecible. Lo más sagrado para un delincuente es su familia. Buenas noches. Buena. Adelante. Sí, adelante. Adelante. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias, señor. Hablo de aquí de Inver, Puerto Plata. Inver Puerto Plata, adelante. No, no, adelante. Yo diría que aquí debería haber una ley. Yo diría que aquí debería haber una ley. Que Sí. la gente le queme la mano y después lo quemen entero. Y que lo demás. A ver si bueno, porque oye, si aquí no hacen eso, matan al que mata. Vamos a vivir todo el tiempo de esclavos y que ahorita lo sueltan allí de cuartel, lo sueltan y va a seguir siendo lo mismo.
Muchas gracias. Esa es la importancia de las redes sociales. Tú puedes estar seguro que, o sea, es que se apodera el mundo, la sociedad se apodera de un crimen tan horrendo, señores. No, eso es inenarrable, Dios mío, José Luis. Y parece que no hay que no se visualiza, señores, un cambio de conducta y de comportamiento en la sociedad. Eso es lo más lamentable, precisamente. Buenas noches. Sí, adelante. Sí. Quiero darle una respuesta al diputado Amado, que por su comparecencia a él tiene garantizado mi voto. Gracias. Y hablar que yo estoy seguro que voy a votar por él. Gracias, mi amor. Qué bueno. Sí. Porque nosotros sabemos que el arrastre es para conservar la senaduría al presidente, que es el autor intelectual y ejecutor de las primarias abiertas y de este desastre que aquí hay. Usted puede estar seguro que eso fue lo que pasó. Te digo ayer, el dueño del programa, que se me dio el nombre, que sí quiere reelección. Entonces, ¿cómo usted puede creer, Amado, que esta reelección, si él tiene un congreso entero de él, cómo lo va a someter al escrutinio público si hay gente como Cristina, que si sale a un barrio en Villaguate la pueden hasta matar, porque se robó el peso mío por 7 años? Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, pero la señora evidentemente que nos prestigia con su sintonía y con su participación, se la agradecemos eternamente. Pero no dijimos que va a haber reelección, lo que dijimos es Que lo va a intentar. que en función de nuestra percepción, y más que eso, en el caso mío de nuestra convicción, el presidente lo va a intentar. Y en el caso de que ciertamente fuera así, entonces estaríamos hablando de repostulación. Una reelección ya es un hecho consumado, es un asunto, un aspecto diferente. Claro, en el 2004 Hipólito se repostuló, pero no se religió. Para que tengan un ejemplo de pero eso. en mi caso particular, yo he sido reiterativo en llamar al pueblo dominicano a aprender a ejercer el voto. Mientras aquí no haya contrapesos, que si el Congreso es de un partido, el Ejecutivo sea de otro, y se le entregue todo a una sola parcela política, nosotros iremos por un derrotero que no es halagüeño el resultado que va a traer ese tipo de Yo estoy en la práctica misma nuestro país. tesitura de Amado. Y le estoy para todo, hasta para el tema de las encuestas. Hasta que no se eduque el individuo, no se pueden pedir resultados. O sea, el votante puede votar presidente por quien quiera, perfecto, por el que él elija. Ahora, mira lo que dice Amado, qué interesante. La gente sabe el valor que tiene fraccionar el voto. Ah, no, le dicen, no fracciones tu voto. Después te piensa en su casa, oye, pero los presidentes que mejor gobiernan son los que tienen el Congreso en contra. Así es. Están obligados a generar medidas que sean efectivas y populares. No hay un diputado del PRM que haya votado por un Congreso, por un préstamo, pero no hay un solo préstamo que no haya sido aprobado. La cosa. Es decir, nosotros no hemos, eso no significa que todos los préstamos son malos. Pero espérate. se sobreentiende, Exacto. que no hay freno. Exacto, no hay freno. Nosotros no hemos votado por un solo préstamo, pero un solo tampoco. Pero no es suficiente. Señor, pero ¿quién hace ley? ¿Quién modifica ley? ¿Quién modifica la Constitución de la República? Es el legislador, empezando con los senadores, que ellos saben, porque fueron los que modificaron la Constitución, que están violando la ley con ese arrastre. Buenas noches. Saludos. Adelante. Adelante. Virgilio, gracias anticipada. Sí, es para decirles, mire, ustedes están hablando ahí de elecciones, yo soy PRDista, hasta cabal, tengo muchos años en el PRD, pero entiendo que hablar de reelección o postulación, el PRD se va a la oposición. Mire, es seguro que el candidato, o precandidato, Leonel Fernández Reina, no va a soportar que Danilo quiera reelegir. Se divide el PRD y nos vamos a la oposición. Y lo que vamos a sufrir somos los de abajo, de verdad. Está dando inteligencia de abajo. Ojalá Danilo no piense y diga, bueno, voy a hacer lo que hizo Leonel conmigo. Que formó 3 frentes para hacer el trabajo bien de Danilo Medina. Y así el PRD ganó abrumadoramente. Así puede ganar el PRD otra vez con el... Hermano, muchas gracias. José, Muchas gracias. José Luis, Muchas gracias. José Luis difiere de mí.
Pero yo sostengo que el PLD es una empresa con un capítulo dedicado a la política. Era uno, ahora son que dos. se van a poner de acuerdo. Bueno. Ahora son dos. Es el Es problema. una de las empresas más poderosas del Hay país. una SA y una C por ahora. Sí. Ese es el problema. José Luis Mendoza, el diputado Amado Díaz, Elcido Díaz, hemos estado con ustedes. Dios mediante, mañana trataremos de estar una vez más con ustedes. Buenas noches.